Buenos días, vamos a comenzar. Tenemos con nosotros a Javier Lledó, ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Valencia y jefe de oficina técnica en obra dentro de la empresa Pavasal. Muchas gracias por estar con nosotros en la Politécnica de Cuenca. Vamos a escuchar entonces la conferencia que lleva de título Uso de la metodología BIM en la empresa constructora. Experiencias reales. Pues cuando quieras, Javier. Bueno, pues ¿me oís bien? Antes de empezar, pues agradeceros que hayáis pensado en mí. Todo esto surgió a raíz de otra charla que coincidimos en Murcia. Y bueno, por lo que hemos hablado, la idea era un poco trasladaros el qué buscamos en una constructora o qué esperamos de un modelo BIM para que realmente nos sea útil en obra, podamos usarlo, y creo que la mejor forma de explicarlo pues es a través de nuestras obras. Desde 2010 o así que empezamos a tener las primeras en las que se empezaba a oír algo de modelado 3D o algo de modelado BIM, hasta cómo es hoy en día, en que en algunas obras lo estamos empleando. Ya me han presentado, pero bueno, mi nombre es Javier Lledó y vamos, yo soy ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Valencia, y desde que salí siempre he estado en oficina técnica de empresas constructoras. Los 3 primeros años sí que estuve desde el lado de una ingeniería, pero que prácticamente la mayoría de trabajos que hacíamos era servir de asistencia técnica o ser una oficina técnica externa para las constructoras durante la obra. Y luego ya desde 2010 pues ya estoy en Pavasal, que es una empresa constructora de la zona de Valencia y demás, aunque en Cuenca también hemos hecho algún trabajo o alguna conservación. Os dejo también mis redes sociales, que en los que soy algo activo, y algunos nos conocemos más de redes sociales y hoy nos hemos puesto cara. Os cuento rápidamente, para quien no conozca la empresa, pues la empresa, este año cumplimos 75 años, y la empresa se conoce sobre todo en la región de la Comunidad Valenciana, más en concreto en Valencia, se le conoce sobre todo por el aglomerado asfáltico. Desde los comienzos pues siempre ha sido su mayor negocio, aunque en los últimos años ya prácticamente también ha superado la obra civil. Desde hace más o menos 30 años ejecutamos obra de obra civil, y desde hace más o menos unos 10 también nos hemos metido en el tema de la edificación industrial, los centros logísticos, las naves industriales. Aquí pongo una foto de cómo empezó todo, que al final era con una cuba que vertía la emulsión asfáltica, y a cómo es ahora. Pues ahora se ha convertido en un grupo en el que no solo es una empresa constructora, sino que dentro del grupo también existen diferentes ramas que van destinadas al mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, gestión de parkings y demás trabajos. Precisamente por cumplir ese 75 aniversario, pues una de las formas, y visto que estamos implicados con el BIM, entonces nos hemos asociado en la Building Smart, y vamos, después de mucha insistencia al final sí que nos hemos asociado, y esperamos ser bastante activos. Si tenéis cualquier duda, yo prefiero el empezar a hablarlas ahora, que dialoguemos, que también vengo a aprender y también vengo a que me podáis aportar vuestra visión de todo esto, o cómo lo veis. Bueno, pues esta es un poco la organización que había pensado para que pudiéramos repasarlo. Primero hablar un poco de la evolución, de cómo ha evolucionado el BIM desde un modelo 3D muy básico a cómo puede ser hoy en día en una obra en la que usamos metodología BIM. Realmente no se usa como una metodología de trabajo fijada en todas las obras, sino que por su entidad o por la característica de la obra, pues se usa, y tampoco para todo, sino que pues para coordinar o para medir, para diferentes usos que son los que queremos tener claros en esas obras. Otros serían daros algunas ideas de las nuevas tecnologías fuera del BIM que estamos implementando ya en obra, por si os puede dar ideas de
de hacia qué rama poder dedicaros y que no todo sea BIM, aunque sí que tiene mucha relación, precisamente por ese uso de la tecnología. Y luego una serie de conclusiones que creo que al final las acabaremos haciendo entre todos, pero creo que son bastante importantes desde el punto de vista de la obra. Entrando en la primera, esto era 2010, allí fui a una obra de el AVE, teníamos un tramo entre Aspe y Elche, que era en el sur de Alicante, y ahí había un tramo del túnel, había un túnel de 1,5 kilómetros en el que pasaba por debajo de una carretera en cierto tramo y teníamos un paraguas de micropilotes. Esto, aunque es parte de obra civil, pero consiste únicamente en que haces unos micropilotes hacia PK+, hacia adelante para proteger la clave de las siguientes secciones. Así no afectas a la carretera y también te proteges la excavación dentro. La característica que tenía era que la sección acababa abriéndose, se tenía que ir abriendo para poder hacer la sección de micropilotes y luego otra vez repetir. De una sección como la del túnel, ir abriéndola para poder hacer esos micropilotes. Realmente lo podríamos haber hecho con CAD, aunque costaba mucho más, y allí decidimos, pues con un modelado básico en el que poníamos unas cerchas que al final son unas estructuras metálicas que vas poniendo en cada 2 metros, entre 1 y 3 metros, pues entonces vas protegiendo el túnel, con la idea de ver que ese paraguas de micropilotes no tenía ninguna afección a las secciones posteriores y que las cerchas que teníamos en obra, que habíamos traído para la sección general del túnel, eran suficientes para poder hacer esa apertura de la sección. Después de eso, de esa misma obra, pues esta ya no la destaco tanto por el modelizado, porque hoy en día tú ves un banco y eso lo ves bastante simple cuando abres Revit o cuando a la hora de modelar esto, sino más bien con el que era el año 2012, más en la comunicación con un subcontratista. En este caso era una empresa de prefabricados, con el que no tuvimos que cruzar ninguna preparación de un plano de cómo eran las características de este banco, sino que todas las soluciones, tanto con la dirección de obra como con el prefabricador, pues se trataban en base a un modelo. Después, a partir de este modelo, evidentemente, él sí que se hizo sus planos de fabricación para el despiezo o la confección del molde, pero lo destaco porque realmente eran unos inicios. Es simplemente un modelo que tiene información geométrica, pero no sé si se puede llamar BIM, si no se puede, está muy libre a interpretaciones. Realmente sí que sabemos que es uno de los inicios o uno de los usos que se siguen llevando a cabo ahora mismo, pero que para nosotros pues llegaba a ser una parte de empezar a oír eso, aunque la palabra BIM todavía no la habíamos oído. Precisamente en esa obra después entró a participar bueno, esto es uno de los resultados de cómo fue finalmente uno de los bancos. Hay 7 en esa plaza, una plaza bastante céntrica de Alicante, y sirven de salida de la ventilación, por eso eran un poco más especiales. Pero precisamente ahí entró un arquitecto externo, ¿no?, de la constructora, y que digamos, entró a diseñar el acabado final de la plaza. Se llamaba la Plaza de la Montañeta, tiene una historia ese nombre, pero lo que querían rememorar era que se reproducía de nuevo esa montaña para que tenía la asociación con el nombre. Ellos en su día trabajaban con rinoceros, es un programa de modelado que se sigue usando hoy en día, pero para nosotros era un reto la primera interoperabilidad de coger algo que te salía con rinoceros y que pudiera ser legible por un programa de topografía. En su día no había ni Civil 3D, era con MDT, que era un plugin que ponías en el AutoCAD. Entonces, más o menos, sin necesidad de pasar por unas secciones transversales, conseguimos que ese modelado que nos habían dado sacado de rinoceros, llegar a encajarlo como un modelo, como una malla, un modelo digital del terreno que sí que entienden los programas de topografía,
y entonces acabar replanteando esa montaña. Ahora después pongo una fotografía de cómo quedó. No se quedó tranquilo con solo eso, sino que también todo el perímetro de la montaña iba recorrido por una pletina. Incluso la entrada al parking también se puso una pletina de mayor canto, pero la idea era marcar muy claramente los recorridos. Con esto mismo también, con el mismo modelo 3D de la pletina, porque no únicamente era en planta, sino que como tenía la montaña, pues también se tenía que hacer la pletina dándole esa diferencia de cota. Conseguimos encontrar allí también un estructurista metálico que se atrevió con ello y lo gestionó. En esto, de todas formas, y ya como la primera diferencia o la primera reclamación de obra, creo que también hay que pensar siempre en que el resultado final es la obra, y el resultado final es lo que se va a construir. Por mucho que el modelo te quede perfecto, por mucho que pongas giros que son perfectos, si al final no existe una máquina que te haga girar la pletina sin alabearla con el radio que tú quieres, el resultado no será el que veas en el modelo. Por mucho que el resultado del modelo sea muy, muy vistoso, lo puedas vender muy bien, pero el resultado al final acaba siendo la obra. Entonces sí que con la metodología BIM creo que esa mentalidad sí que ha cambiado bastante en pensar más en el resultado final y usar el BIM como una herramienta para llegar a ello, más que pensando en un proyecto como resultado. Estas son las imágenes de aquella plaza, donde se ve la montaña y toda la pletina, todo el recorrido que hacía. Vamos, el resultado creo que al final sí que resultó satisfactorio también para el arquitecto que ahí lo había diseñado. Aunque ahí sí que había puntos que, por esto que decíamos del giro, todavía decía en algunos momentos que la pletina no fluye, pero bueno, espero que eso me lo consigáis explicar hoy, que fluía en el modelo y en la obra no. Entonces todavía no sé, aún le estoy dando vueltas a eso, que se me quedó grabado. Y aquí era uno de los inicios, no era la primera nave industrial que hacíamos, pero sí que fue la primera nave industrial y la primera obra en la que oímos la palabra BIM. Fue a través de uno de los subcontratistas, un industrial de estructura metálica, que ya llevaba como un par de años usando Tekla Structures, que igual sí que lo habéis oído ese programa. Tekla Structures está bastante extendido entre las empresas del prefabricado y las empresas de estructura metálica. Y es porque la resolución de estructura, la resolución de detalles, está bastante resuelta. Ahora Revit intenta cogerlo, pero siempre Tekla está bastante bien enfocado hacia la resolución de todas las uniones de cara al prefabricado o a la estructura metálica. Esta obra es al norte de Valencia, pues hacia el año 2012 o así, 2011-2012, hubo una nave, un almacén de naranjas que se incendió y más o menos en un tiempo récord pues se acabó haciendo un proyecto nuevo, se trasladó a un municipio cercano en una nave de alquiler y mientras ahí fue donde acometimos la ejecución de las obras. Esta es una de las naves, pero eran 6 naves en paralelo, no era únicamente esta. Lo que pasa es que ahí sí que el estructurista metálico para todas las naves sí que lo modeló en Tekla con toda la resolución de las uniones. Precisamente ese modelado en Tekla nos cambió a nosotros la forma de revisar. En aquel momento estabas acostumbrado a revisar con una planta, un alzado, una sección por donde querías, una unión que te la tenías que imaginar. Entonces sí que nos empezó a enseñar pues este programa, este visor, Tekla BIMsite, sigue existiendo ahora mismo. Lo veo bastante cómodo a la hora de gestionar comentarios. Entonces ya en aquella obra ya lo usábamos para abrir el modelo que nos daba de la estructura metálica y poder revisar todas las uniones o todos los conjuntos, cómo iban a ser montados y demás, y hacerle los comentarios directamente sobre el modelo, de forma que
nosotros le enviábamos un BCF y él lo podía abrir con su tecla Structures de modelado y entonces ya iba directo a los cambios que tenía que hacer. De todas formas, en aquel entonces nos decía que esta parte no era una forma de proceder común con ninguna empresa ni con estudio de ingeniería. Quizá hoy en día tampoco la realidad es que estén adaptados ni al BIM, ni a qué es un BCF, ni ningún flujo de comunicaciones en este sentido, pero creo que es bastante ágil que las comunicaciones se empiecen a realizar de esta forma. Evidentemente seguíamos haciendo cosas con el CAD porque en aquel momento no contábamos con un modelado de los pilares. Entonces, el ajuste o la coordinación, que las estructuras metálicas cayeran encima de las placas que tenían embebidas los pilares, pues entonces fue una cuestión que sí que se tuvo que resolver con AutoCAD. Este es el resultado final de la nave, esa es la que habéis visto en el modelado, pero bueno, como he comentado, pues los alrededores al final era un conjunto de 6 naves, al final ya tienen ahí esta empresa centrada la producción en esta nueva nave, desde 2014 o así, ya acabando nosotros ya empezaban a meter máquinas ahí dentro, y entonces toda la gestión, toda la logística del almacenaje de naranjas ya lo realizan en esta nave. ¿Una duda? ¿No preguntáis? Va, atrévete. ¿Era soldada o era La estructura esta era atornillada. Era atornillada. Sí, aquí igual no se ve ninguna... No, pero era atornillada. Sí que se ve aquí algún detalle, aquí, ¿vale? Algunas, estas eran como unas cerchas que salía un pequeño enano y se dejaba caer y se soldaba como a una ménsula metálica que salían de los montantes. Todo lo que era soldado, eso ya se traía directamente desde ya soldado de fábrica. Bueno, después de esta nave ya fue en Zaragoza, ¿vale? Vista la experiencia, hubo varias obras por medio en la que el uso del BIM pues, era más puntual. Recuerdo en algún momento pues, para una resolución de un armado complicado en una grúa de puerto hicimos una obra allí y llevaba, digamos, la zona donde anclas las grúas de puerto, pues ahí lleva un armado en 2 sentidos que resulta bastante extraño. Entonces sí que se estudió que aquello cabía usando Revit en aquel momento. Pero bueno, sobre todo la que marcó también y que fue un punto de inflexión, creo yo, a la hora de la inversión que se hizo en la empresa para el software, pues fue esta. Aunque veáis esto, todo lo de abajo son modelos que han pasado por AutoCAD, por un modelado 3D. Y eso es una cuestión de que en aquel momento no disponíamos ni de Navisworks, ni de Revit, ni ningún programa que hoy en día están más extendidos para hacer la coordinación. No es lo ortodoxo hoy en día el tener que pasarlo a un AutoCAD para verlo, pero la coordinación en 3D te sigue funcionando. Realmente si lo que quieres es que no se choquen, pues al final tú puedes visualizar o puedes coger un modelo contra otro y ver si se chocan. Y también el primer cambio, no nuestro, sino que a lo mejor os puede llamar la atención respecto a una fase de diseño. En diseño, o normalmente lo que se enseñan por los cursos de organización de modelos federados para poder coordinarlos entre ellos, acaba siendo que se organizan por disciplinas y es una forma muy cómoda para discernir distintos trabajos entre todas las empresas, todas las personas que pueden participar en un proyecto. Sin embargo, en obra, el hablar solo de una disciplina, te sometes a muchos flujos de aprobaciones a industriales en los que no puedes hablar de un modelo completo porque puedes estar modificando una cosa y querer aprobar otra. Entonces aquí la organización de modelos
yo la realizo más en base a aprobaciones, con un criterio de aprobación. De un industrial me ha modelado, no del prefabricado, me ha modelado esta nave, la veo toda correcta, le apruebo la nave. Ese es el modelo que yo tengo solo con la nave, georreferenciada, cada uno de estos elementos que se ven aquí, y aunque ahí se ve, es como una serie, se organiza como carpetas, pero realmente son agrupaciones de modelos, y al final ahí dentro hay 72 modelos independientes entre ellos, pero que todos encajan entre sí. Pero cada modelo ha llevado una aprobación, cada escalera, cada pasarela, cada nave, cada cubierta, cada estructura metálica de cubierta ha llevado un flujo de aprobación. Me va. Sí, sí. Sí, sí. Buenas. Buenas. Como estás hablando de, ¿cuánto has dicho? ¿70 modelos? 72 tenía al final de la obra esta nave. Vale, ¿y esos están todos en la misma plataforma de modelado? No, vienen estructura metálica, modelaron con Tecla, Structures, las escaleras y las pasarelas y unas cubiertas metálicas también estaban con Tecla, y toda la estructura prefabricada con AutoCAD Arquitectura. Vale, ¿y la federación la hiciste en AutoCAD? Porque esa es otra lucha que ahora mismo tengo para que la ubicación de los modelos trasladarla a los prefabricadores o a los estructuristas metálicos, porque normalmente los estructuristas metálicos y los prefabricadores al final han trabajado para que el modelo sea útil para su fabricación. Entonces, el hecho de ubicar un modelo, por mucho que los puntos base de Tecla estén muy bien en la web, a mí no uso Tecla, pero me está costando mucho el convencerlos para que lo ubiquen ellos. Entonces, es algo porque también no lo asumen como suyo. Realmente para ellos, si la nave es igual, tú ya le dirás dónde tiene que ponerla. Pero creo que debemos empezar a ser conscientes de que un modelo IFC es georreferenciado. Esa es la palabra que no había escuchado, que era el IFC. Sí, sí, pues es lo que me faltaba. venía en un IFC. Claro. El de AutoCAD no, el de AutoCAD, como era AutoCAD Arquitectura, me lo pasaba directamente en AutoCAD, pero el IFC sí que me venía o en un IFC o en obras posteriores sí que ya vienen en IFC. Porque aquí muchas veces desde el Tecla, como al final no teníamos ni Revit, ni Navisworks, ni nada con lo que referenciarlo, lo que sí que hacía era una exportación a AutoCAD 3D. Perdías toda la información de tipo de perfil, de kilos de perfil, todo eso que hoy en día sí que tenemos más controlada y lo medimos en Navisworks. Pero entonces teníamos que pasar con AutoCAD. Y como curiosidad teníamos que pedir dos modelos, uno con chapas y tornillos y otro sin chapas y tornillos. El de chapas y tornillos para obra, para que se pudiera ver y todo, y sin chapas y tornillos porque si no, no había quien lo pudiera. La coordinación, aquello no podía moverlo ningún ordenador. Sacarlo en AutoCAD. Entonces, también otra cosa que cambió fue la comunicación con otros puestos, con un jefe de producción, incluso del jefe de producción con su encargado. A la hora de la estructura metálica, como sí que contábamos con ese IFC, que aunque no teníamos georreferenciado, sí que les servía a los jefes de producción para revisarlo, ver kilos, ver qué grúas iban a tener ese día para levantar. Entonces, sí que se le explicó al jefe de producción y al encargado cómo funcionaba todo eso, y la preparación de la jornada de trabajo la hacían en base a un modelo abierto con Tecla Vinset, ese un modelo en IFC. Y lo que se llevaba el encargado a obra eran pantallazos del modelo, no se llevaba. Claro, a lo mejor hoy puede estar cambiando de me llevo la tablet y me llevo, aunque eso queda muy bonito, pero luego mover la tablet allí siempre es bastante complicado y poco ágil, creo. Pero sí que se sentaban delante del modelo, ya no tenían que estar mirando secciones, plantas, tal, que en la resolución de algunos nudos es bastante complicado entenderlo con una planta y una sección. Entonces sí que lo hacían de esa manera. Este, por ejemplo, es otra
uno de los encuentros en los que aquí pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 modelos independientes, cada uno con su aprobación. Eran las estructuras metálicas que lo que hacían era que los pasos de las puertas entre una nave y otra los cubrían, no cubrían toda la obra, pues las escaleras, algunas escaleras también, unas pasarelas que servían para cruzar entre una nave y otra. Entonces, la organización de modelos por eso seguía, no significa que hubieran modelos muy grandes, sino que aunque fuera una escalera aquella pequeña, era un modelo independiente en sí. Y otro tema que a lo mejor puede llamar la atención es el tema de los colores. Para mí no estoy pensando en ningún momento cómo va a terminar siendo para que sea realista. Para mí lo que me interesa es separar los elementos para visualizarlo rápido, y si esto es un pilar, si esto es una zanca, si esto es una cercha, esto es de barandilla, y cualquier cuestión así, no pensando nunca en el resultado que vas a ver. Posiblemente si se pide un render o algo de eso, pues se puede editar para verlo bien, pero en obra no estoy pensando en... Estoy pensando más en un control de mediciones y en un control de elementos, que de tener todo presente en esa revisión, que en estar viendo si va a quedar bien, si va a quedar mal o cómo lo voy a visualizar. Una cosa, Javi, ya que hablar de modelos, ¿se ha llegado a introducir en algún momento los medios auxiliares y de seguridad? No. ¿Como otro modelo más? No. No, de hecho en nuestra... No, en ninguna obra todavía lo hemos puesto en marcha. Sí que sí que tengo la costumbre ahora más de empezar con a lo mejor la escalera, de empezar a lo mejor con una masa o un espacio reservado, pero también para ubicación de elementos y demás. Cuando se ubica una máquina y yo no tengo que poner la máquina, a mí me interesa solo el espacio que ocupa. Entonces ahí sí que uso las masas, que a lo mejor no es para lo que se crearon, pero como esa reserva de espacio sí que sigo usándola en el modelado. Aquí se siguen viendo, esto ya es en el interior de la nave. Allí cuando terminábamos ya estaban montando toda la maquinaria, que no la montábamos nosotros, pero toda la maquinaria la estaban montando ya porque venía todo muy corriendo. Por ejemplo, aquí no lo tengo, pero los LODs y eso sí que lo habéis visto. Se ven aquí arriba unas instalaciones. Las instalaciones no las hacíamos nosotros, se le contrató a otra empresa, pero con la que teníamos que coordinarnos. A nosotros nos daba igual si subía, bajaba, si nos daba una zona de paso o por dónde iba a llevar las instalaciones, y en el momento hubiera alguna bajante, ya realmente coordinarlo. Pues esto, a pesar de que se relaciona mucho el LOD con la fase constructiva, hay que pensar bien en que el LOD es por elemento, y por elemento que tú necesitas. ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué lo vas a usar? Entonces, para nosotros, esas instalaciones, aunque aquí todavía no está, pero era un prisma que iba dando toda la vuelta a la nave, porque aquí seguíamos nosotros modelando con AutoCAD en 3D, y era un prisma. Lo que pasa es que luego el prisma lo hables con Teclab Insight y parece que si no le consulta la información, parece aquello que lo has modelado con otro programa, pero no dejaba de ser en AutoCAD modelado en 3D. Y otro tema también es que por mucho que usemos BIM, el BIM nos puede ayudar a darnos cuenta de las cosas que nos faltan. Pero si en la gestión, o bien por culpa de que el cliente no lo ha decidido, o que la ingeniería no se ha puesto a definirla, o nosotros que no hemos insistido en que se defina, al final el BIM y las prisas y tal te puede obligar a tener pasarelas sin barandillas. No significa que se dejó así, sino que al final había tanta prisa porque ya estaban entrando bajo para montar toda la maquinaria, que lo gordo de toda la pasarela se terminó montando, y luego sí que la barandilla se empezó a montar desde arriba. Eso no te lo soluciona el BIM, te ayuda a darte cuenta de que ahí no tienes barandilla, pero siguen siendo una gestión de obra en la que el BIM puede ayudar, pero sigue siendo, la gestión de obra sigue siendo la misma. Y aquí ya, aunque esta parte, esa ya me viene más, la obra civil ya me tira un poco más a mí, pero intentaré pasarlo cuanto antes. Pero aquí hicimos
Fue una obra que ahora mismo también llevamos en marcha y que más o menos le quedarán unos 2 o 3 años. Era un tramo de carretera de unos 8 kilómetros, pero que era bastante montañoso. Es bastante montañoso, entonces tiene 9 viaductos, un túnel, varios pasos inferiores, obras de drenajes para pasar el agua por debajo, como para mantener el cauce que existía. Y aquí lo que probamos es, vamos a ver si con Revit, que es un programa que en principio vale, pues si nos sirve para modelar las estructuras o las obras de drenaje. Entonces lo que nos vimos ahí es que tienes que crearte un montón de familias nuevas para cada viga, para cada dintel, para cada pilar, para cada pila. El tema de trabajar con niveles también había que olvidarlo. El hecho de que aquí te coincidan 2 niveles es imposible. En un edificio, en una nave industrial, sí que es bastante común fijar los niveles para que a todos les quede claro, pero aquí cada cimentación va a su nivel, va al terreno. La carretera esta, el viaducto este lleva un 6% de pendiente y con peralte, o sea que ese tema es bastante peliagudo seguir usando Revit, y en muchos elementos como los estribos sí que se modelaban cada uno in situ. Resultaba más ágil modelarlo in situ por la cantidad de parámetros de pendiente longitudinal, pendiente transversal, altura respecto al terreno. Tenías que parametrizar muchas cosas para que te fuera útil esa familia. Y las obras de drenaje, ahí sí que creamos familias, pues de las aletas se creó familias de elementos prefabricados, los marcos prefabricados también se crearon como una familia independiente, y ahí también se probaron temas de trazabilidad, de calidad, digamos asignar un parámetro que tenía cada uno de los elementos para poder relacionarlo con el documento que te daba el prefabricador, de documentación de calidad. Pero vamos, esto se quedó. Mira, de hecho, por ejemplo, una característica, porque esto es magenta y lo otro verde, es porque en obra civil, bueno, en general en la construcción, suele tener distinto precio cuando un encofrado es oculto o cuando un encofrado es visto. Entonces, con el elemento de pintura, tú podías sacar más fácilmente cuánto tenías de encofrado visto y cuánto tenías de encofrado oculto. Aquí he puesto varias de las familias que tuvimos que hacer. La viga, ahí me calenté mucho. Al parametrizar, al final es una viga que venía genérica del proyecto y luego el prefabricador tiene otras, o sea que ahí también estás en las mismas. Puedes hacer una familia que creas que te asume todo, pero al final depende mucho del prefabricador, de sus formas o sus moldes que tiene. Entonces al final tienes que adaptarlo. Yo creo que eso, en el fondo, irá llegando el momento en el que o bien los marcos prefabricados o bien las vigas, todo vaya llegándonos como unas familias o directamente algún elemento modelado. ¿Sí? ¿Y esos trabajos que estáis haciendo vosotros en vuestra empresa no le interesan mucho más precisamente a las empresas que se dedican al prefabricado? Sí, yo creo que de hecho, el hecho de que se hayan metido muchas, que las que más se hayan metido sean las de estructura metálica o las de prefabricado, es porque luego a la hora de gestión de la fabricación, del montaje, de toda la gestión completa de lo que tienen que ejecutar, es mucho más sencillo para ellos. Por ejemplo, sí que en una obra de Zaragoza que pondré ahora después, ahí el estructurista metálico hacía su modelo en tecla, pero el modelo en tecla lo tenía conectado, se conectaba con StruBeam, que al final es una gestión de producción y que ahí lleva hasta la fabricación, el montaje y la facturación. Entonces, ahí como que han usado el BIM directamente como una forma ya de proceder de todo el proceso, desde la oficina técnica al principio hasta el administrativo al final. Pero sí que hay muchos de estos elementos que al final cada empresa de prefabricados se lo tendrá o bien en tecla o bien en el programa de modelado que usen, pero al final tendrán su catálogo de familias con los tipos creados y yo pongo este o pongo el otro.
y al final yo creo que es en lo que se está llegando. Y esta también, la idea era que en esta obra se usó únicamente el BIM para un control previo de mediciones antes de empezar la obra o en fases muy iniciales, de ver las estructuras, si estaban bien medidas las estructuras que venían de proyecto. Entonces por eso se llevó la idea de modelarlas. Pero ya que teníamos un modelo, pues vamos a enseñarle a los jefes de producción y a los jefes de calidad cómo se usa ese modelo. Entonces fue una de las primeras pruebas de a ver qué les parece, si les resulta útil o no les resulta útil. Pues bien, lo que más útil le pareció, aquí por ejemplo se ve como difuminado el trazado, el movimiento de tierras que llevaba la carretera. En tema de trazado, en tema de programas de trazado y ver cómo se hacía la coordinación, fue únicamente una coordinación 3D, no se sacaron mediciones del programa de clip, se sacaban del clip pero no a través de un IFC, ni todavía está un poco pendiente de desarrollar. Entonces, una de las cosas que más interesante le resultó al jefe de calidad y jefe de producción, que al final es el que se dedica en obra a la ejecución y a controlar que se ejecuta bien, pues era el tema de las mediciones. En lugar de, para cada medición me lo saco yo a mano, o se lo pido, si se me complica, se lo pido a oficina técnica que me saque determinadas mediciones, fue explicarles cómo con un visor gratuito y sencillo, esto es BIMvision, si lo conocéis, pero podía sacar la medición muy aproximada, digamos, mucho más real. No se quedaba solo en un flujo desde la oficina técnica hacia la obra, sino que también hay que organizar el modelado pensando en cómo se va a medir. Yo podría modelar esas dos zapatas juntas, pero si luego se van a hormigonar por separado, pues a mí el jefe de producción me va a pedir, oye, que esto pincho pero me coge las dos. Pues todo eso es por una razón de cómo se ha modelado. Igual que hormigón de limpieza, que está abajo, ese sí que está todo continuo, porque se iba a echar continuo. Entonces como que sí que tiene que haber en obra bastante coordinación entre lo que es el modelado y cómo se ha modelado y cómo quieren leerlo calidad, oficina técnica, producción, jefe de obra, cualquier persona. Ah, bueno, no lo he dicho, pero la obra anterior de la nave industrial de Zaragoza, bueno, era de Picolín, pero sirvió como punto de inflexión porque a partir de ahí fue donde ya se realizó la inversión. Es decir, nos metemos con este software y cambiamos a AutoCAD por todo el paquete de Navisworks. En concreto elegimos esa, en concreto elegimos la EC Collection de Autodesk, que creo que es una de las que están más extendidas en España. No es la mejor, pero es la más extendida. O bueno, no es la mejor según el qué. En mi opinión, sí que para algunos aspectos sí que es muy bueno, muy cómodo, bastante sencillo. En resolución a lo mejor de uniones, en adaptación para obra civil, pues por ejemplo Bentley estaría por delante, en las uniones estaría Tecla por delante. Pero bueno, al final nosotros lo que nos dedicamos a modelar es todo aquello que ningún industrial, o que no podemos hacer que ningún industrial lo modele. Y al final es todo lo que no es prefabricado o lo que no es estructura metálica. Y bueno, aquí se ve un proceso de la ejecución en la que en este paso de fauna pues se ejecutaba la solera. Sí. Sí. Te oía, pero es que se está grabando. Ahora no. Ahora sí. Ahora. Te preguntaba si los modelos, después de haber trabajado con Revit, como dijiste, para los modelos de obra civil, ¿no? Sí. Esos drenajes o esos Sí. pasos, ¿seguís trabajando con Revit o usáis InfraWorks, otros programas de ese tipo? En este se usó también InfraWorks para ciertos, por ejemplo, InfraWorks no es un programa de modelado tal cual, es un programa en el que puedes modelar para un estudio básico o un estudio de soluciones bastante básico, y para eso sí que lo usamos en esta obra. Había dos zonas en concreto, una era, se quería ver cómo iba a quedar uno de los estribos, o digamos que un condicionante allí era que los estribos quedaran muy integrados
porque era una zona bastante montañosa. Entonces sí que en Revit se modeló ese estribo. Y luego InfraWorks, por ejemplo, se usó, hay un viaducto ahí, que al final ya se ha decidido la opción que se va a hacer. Había digamos, un arco en proyecto que iba a abatirse y demás, pero tenía muchas complicaciones técnicas, incluso que tenías que desmontar cada parte de la montaña para poder empujar todo el tablero. Entonces, en ese caso sí que se usó para estudiar diferentes soluciones, como lo que se quería estudiar era el arco inferior, pues sí que se hicieron varias soluciones que se hacían en Revit, se encajaban en InfraWorks. Y para la visualización y todo eso, mucho mejor InfraWorks, claro. Y con esa dispersión, bueno, que sea pequeña, de software, sí. ¿todo el mundo maneja todo o cómo No. distribuyes el trabajo? ¿Hay gente que está especializada en hacer eso, en manejar determinado software? O sea, ¿cómo se distribuye el trabajo para estos modelos? Al final es que como depende más de la tipología de obra que se nos plantea en cada momento, no llegas a tener un equipo de este es el chico de InfraWorks y solo haces InfraWorks. Al final tocas palos de muchos programas y cuando te surge la necesidad es cuando trasladas o buscas a esas personas, pero no son un departamento sentado en Valencia y que dice cuando me venga un modelo de InfraWorks ya empiezo yo. No, entonces es más las oficinas técnicas de obra que empiezan a agilizarse en el manejo de estos programas. Por ejemplo, con el manejo de Revit ya son varias oficinas técnicas, varias personas que han estado de oficina técnica que empiezan a saber utilizarlo para un modelado básico. Sobre todo en obra aprenden más el saber coordinar modelos, ¿vale? Porque el modelado que haces es todo el modelado que el industrial no te lo va a hacer. Pero eso, que en general no tocas un poco de InfraWorks o algo de Revit sobre todo, InfraWorks sí, en contadas ocasiones, pero bueno, algo sí que hemos hecho. Ahora creo que tengo una imagen sacada de InfraWorks. Y bueno, esta ya es la última obra, que es no sé si voy bien de tiempo. Bueno, Ah, vale. Así podemos discutir más y todo. Esta es la última obra en la que he estado. Esta es una en Zaragoza. He contado antes que hicimos unas naves industriales, las que fueron los 72 modelos, pues en este caso 70. Entonces, esto es un centro comercial, todavía no se ha abierto, está en estructura. Nosotros estábamos encargados solo de la estructura. A ver si para el año que viene o eso se puede abrir y ya os acordaréis de cuando vayáis a Zaragoza. Entonces, en esto al final nadie más trabajaba en BIM. Bueno, en todas las obras que he comentado, nadie más trabajaba en BIM, salvo los industriales y tal. Me refiero a ni cliente, ni dirección de obra, ni proyecto te venía en BIM, ninguno venía en BIM, pero el hecho de modelártelo te hace plantearte muchas de las cosas, o bien que tienen errores de diseño, o bien que faltan por definir. Tengo la costumbre de en cada elemento que modelo de estructura de hormigón in situ, pues ponerle la clase de hormigón, porque muchas veces se olvida a la hora de definir y parece algo bastante sencillo que se decidirá, pero si el día que lo modelas te das cuenta que eso no sabes de dónde cogerlo, o hay incoherencias entre un plano y la memoria o cualquier cuestión así, pues la idea es trasladarlo al modelo ya o consultarlo en ese momento. Pero bueno, esto es lo que teníamos del arquitecto que había hecho el proyecto, bueno, que estaba desarrollando el proyecto, también llevaba la dirección de obra, y entonces nos había dado todo un longitudinal, un alzado longitudinal en el pasillo central. Entonces con ese pasillo ya modelamos la envolvente. Si hubiera modelado la envolvente de cada una de las fachadas, al final habían unos 80 locales y cada fachada era distinta. Entonces, en ese caso, ellos lo agruparon todo en 12 tipologías de estructura metálica para coger esas fachadas, pero claro está que dentro de esas tipologías, si tú fabricas lo que tienes en la tipología, no te va a cuadrar con el alzado. Entonces necesitaba algunos ajustes
que por el hecho de que, no sé si lo veis, pero el pasillo no es un pasillo recto, sino va haciendo como retranqueos, entonces pasaba muchas veces que el eje de la fachada no era paralelo al eje trasero, entonces todo eso lo complica mucho más la estructura a la hora de que si no lo modelas en un programa de modelado BIM, pues resulta, no imposible, pero resulta más complicado el hacer ese encaje. También ahí el tema de los colectores, ahí teníamos un plano en el que poníamos las cotas y en el que nos dieron las cotas, la pendiente y el diámetro de la tubería. Entonces eso lo modelamos también con Revit, haciendo alguna familia de pozo prefabricado, y ahí lo encajamos de forma que veías que no tenía ninguna interferencia, o cualquier interferencia la ajustabas en cota para que no existiera. Aquí, por ejemplo, otra vez Revit en temas de tuberías está muy diseñado que sean tuberías que el punto inicial y el punto final son el eje del tubo. En colectores lo que te importa es la lámina de agua, que es la generatriz inferior, para poder saber el flujo de agua por dónde va a ir. No es como en un aporte de agua, en un abastecimiento, en el que sí que marcas con el eje del tubo, pero aquí son otros puntos los que tomas como referencia. Con eso sí que había que llevar bastante cuidado a la hora de sacarlo de Revit a un plano para que lo pudiera marcar el topógrafo, por tenerlo controlado, porque si no te podías estar bajando todo medio diámetro, y el problema no es bajarte medio diámetro, sino es que cuando hay una transición de diámetros, lo que tienen que coincidir son los puntos bajos en los colectores, y si se hace así, hubiera coincidido solo el eje. Y esto es otro flujo que al final los flujos son la forma de que un proceso que viene cómodo o que se detecta como eficiente, digamos, para poder ir aprobando estas estructuras. Como han sido al final 42 estructuras distintas, agrupadas también, porque sí que se agrupaban en conjuntos, todas aquellas son dos conjuntos, pero lo que se hacía en esta obra, y es una polémica que ahora mismo hay de a quién corresponde actualizar el modelo en obra. Entonces esa es una duda que no está resuelta, no se va a resolver, al final depende de cómo te organices al principio de la obra, igual que organizas el quién va a revisar esto, o bien la ingeniería, o bien el estudio de arquitectura, o bien la constructora, pues yo lo reviso, yo encajo. ¿Quién hace los planos de detalle? Pues este industrial. Todo eso que se gestiona igual para CAD, pues tendría que existir también para BIM. Yo soy partidario que conforme se vaya desarrollando esto, existan las reuniones propias únicamente de BIM, hablando del modelo, de qué voy a poner en el modelo, quién va a poner, qué va a poner cada uno, cómo lo vamos a actualizar en obra, porque en un estudio de arquitectura se queda en un estudio de arquitectura y el resultado es un modelo, como salga organizado en los archivos que sea, pero al final va a ser un modelo. Pero aquí empiezan a intervenir más industriales, un contratista principal, o dos o tres. Entonces es importante el saber quién va a actualizar cada uno de los modelos, y desde mi punto de vista cambiar la forma de organización de esos modelos, como he comentado anteriormente. Este tenía 70 modelos, o sea que contando todas las estructuras, la estructura de hormigón in situ, la estructura metálica también de los cines, todo configuraban 70 modelos y se organizaban por un criterio de aprobación del industrial. En este, por ejemplo, también la recogida de pluviales de la cubierta de los cines también la modelaba el industrial que lo iba a montar, y entonces se le hacía lo mismo, se le daba el modelo de arquitectura y estructura, y sobre ese, poniéndoselo él como base, modelaba todo el resto. Luego lo encajabas y cualquier comentario, o bien con BCF o bien con simples pantallazos, si es algo simple, pues al final resulta ágil el decir, con pantallazos sacados del Navisworks acabas explicando lo mismo que enviando un archivo y tal. Realmente
hay que ver que en esos flujos no todo porque no uses BCF no estoy en BIM. Pues al final hay muchas cosas que hasta puedes abrir AutoCAD, ¿no? Yo no soy tampoco, digamos, muy negativo ante el uso de AutoCAD, porque evidentemente sigue usándose por muchas personas y algunos ni eso. Pero bueno, aquí me enrollo, el cómo nos organizamos para las estructuras metálicas. Había un montón de estructuras metálicas, entonces en lugar de que las modelara el industrial, nos viniera a nosotros al arquitecto, otra vez por nosotros cambia esto. Al final, si mareas tanto a un industrial en cambiar un modelo, eso al final acaba siendo complicada la gestión, porque para cualquier modificación que luego quieres ir haciendo ya estará harto. Entonces este era un caso. Nosotros, las azules, por ejemplo, ahí cogíamos el alzado del pasillo central y las 12 tipologías de estructuras que nos habían dicho. Entonces pues las modelábamos, en este caso era con Revit. Este modelado hasta el azul es con Revit. Las alineaciones de vigas, no se resolvían las uniones, pero las alineaciones de viga y la posición de los pilares y tal, todas esas cuestiones sí que quedaban resueltas. De ahí se sacaba una documentación en DWG y se sacaba bastante a lo bruto, no se le daba así un formato que fuera, sino se sacaban plantas y secciones por todos los ejes que se habían definido. Ya se daban al arquitecto para que cogiera las secciones que él quisiera comprobar, porque él las comprobaciones sí que no las hacía en BIM, no trabajaban en BIM, no trabajan en BIM, entonces las comprobaciones las seguía haciendo, cogiendo sus alzados y comprobando que todo le cuadre. Una vez nos aprobaba ese modelo, pues entonces ya se lo pasábamos al estructurista metálico a través de un IFC, cogía el IFC, lo metía en tecla y entonces resolvía las uniones. Ese paso no era sencillo, porque parece como que coges el IFC, lo metes en tecla y ya, y solo pincho resuélveme la unión. Ese paso, al trabajar nosotros con IFCs siempre georreferenciados, cuando lo metes en tecla se te va. Se ve que no está muy adaptado para la georreferenciación que venga por el IFC, abrirlo dentro de tecla, o de alguna forma tienes que encajarlo para que te acabe funcionando. En principio pues se seguía ese proceso, junto con el IFC se le daban los planos, los mismos que había aprobado el arquitecto, para que lo comprobara, pero al final lo que aprobábamos eran un modelo. Había las secciones que hacíamos, pero todo básicamente eran modelos. Bueno, en las obras anteriores también no se realizaba ningún encaje ni en planta ni en sección, todo era basado en modelos. Una vez ya tenemos el modelo aprobado, lo que se hace es ya ir sustituyendo uno con otro. Aquí seguíamos teniendo el problema de que es complicado que el estructurista metálico que nos daba esto nos diera un modelo IFC georreferenciado. Entonces al final se georreferenciaba o bien con Navisworks, que lo podías georreferenciar. Lo que pasa es que esa georreferenciación se te queda solo en Navisworks, o bien lo coges, lo explotas en Revit y acabas llevándolo con la consiguiente pérdida de información. Entonces ahí ya tienes que valorar qué proceso para ti es más útil, si tenerlo en Revit aunque hayas perdido información pero lo tienes ubicado en su sitio, o si lo trabajas con IFC manteniendo toda la información y llevado a su sitio. De todas formas, también ese tema de la información que lleva dentro un modelo, hay muchas veces que los estructuristas o los del prefabricado no son conscientes, porque a nosotros nos pasó con las correas, por ejemplo, que lo has enviado y en el material de la correa pone S235. Digo, estamos haciéndolo todo en 275. Y me decían, sí, claro, pero yo eso no lo sé ni dónde lo pone ni no sé cambiarlo. Entonces fue como un aviso a la dirección de obra, oye, que aunque pongan el material 235, es 275. Entonces esas cuestiones
sigue existiendo. No existe solo la gente que no trabaja en BIM, sino también los que trabajan en BIM y no saben a lo mejor ni siquiera si lo están haciendo muchas veces en BIM. Y esto es, no sé, igual lo conocéis, es Dynamo, es un programa que facilita la programación, no es tan ágil como una macro o como un plugin, pero hay que saber poca programación y más lógica de programación que código en sí. Entonces esto fue lo que programamos para que de cada una de esas estructuras, pues la generación de la documentación, el ponerle una plantilla de vista a cada una de las y meterlo en una sheet y tal, entonces todo eso, como veíamos que lo teníamos que hacer unas 40 veces y cada vez que había una modificación o algo de eso, también se tenía que hacer. Entonces eso sí que lo automatizamos para cada una de las, lo automatizamos y nos sirvió para todas las estructuras. Y bueno, un poco ya, ¿qué os parece? Eso es un poco la parte de obra, digamos, que va más en paralelo de las obras por las que yo he pasado. No son las únicas, porque también, y Nelia sí que lo vio con mi compañero Salva, ahí explicó también otras que hemos tenido pues, por Murcia, por la zona de Oliva. Hemos tenido también otras obras en las que se ha intentado aplicar BIM. Nunca se ha aplicado de forma que hayas cerrado el círculo de decir todos con BIM. Pues es muy complicado. Hay mucha diferencia de grados de madurez, incluso entre los que usan BIM. Y es bastante complicado que coincida en una misma obra todos esos agentes y poder hablar de yo te paso un IFC, georreferenciamelo, tal, eso a ver si puedes hacerlo tú en Navisworks, no sé qué, pues esa lucha sigue existiendo porque no existe, bueno, existirá en España, pero no lo hemos encontrado el que todo el mundo acabe trabajando de esta manera. Entonces, os iba a poner aquí algunos ejemplos que también hemos hecho en el departamento de estudios, pues muchas veces también hacemos infografías. Las infografías aquí sí que es verdad que como son a nivel de estudio, están carentes de contenido. No todas, porque algunas de las ofertas, estas por ejemplo, al final sí que vienen de modelos. Las dos de arriba al final se hace un modelo en 3D Max. Esto sí que lo solemos sacar fuera, salvo este de la derecha, que eso sí que viene de Revit, se ve más feo. Los otros dos sí que pasan por Lumion y normalmente han sido sacados fuera. Les hemos aportado algún modelo o no, porque por ejemplo esta es de una balsa en Murcia que sí que teníamos el modelo del Civil 3D bastante real, y entonces lo que se hizo fue pues, mezclarlo en Lumion, darle terreno y sacaba una infografía bastante buena. Y digo lo de que son modelos vacíos, pero no siempre. Por ejemplo, en este, y era a nivel de oferta, al final le hicimos la obra, y era para una modificación o una reforma de un aparcamiento en un Mercadona que había por la zona de Gandía. Ahí teníamos que hacer una obra en la que quitábamos bordillos, reorganizábamos las plazas, y una de las cosas que más gustó fue que en cada plano que le dimos para esa oferta venían las mediciones directamente sacadas de Revit. Eso pienso que sí que es una sensación, aparte de que te aporta un control bastante más exacto en la organización de elementos y que luego aportas al cliente el que pueda ver que tú tienes controlada la obra, que las mediciones son las que te salen del modelo, no te las estás inventando por ningún lado y entonces las tienes bien organizadas. Esto, por ejemplo, lo hemos comentado anteriormente, era un estudio que se hizo en Revit. Esto es directamente un pantallazo de Revit, no está renderizado ni nada, es el pantallazo, pues creo que se llama trazado de rayos, esa visualización, pero que al final era para los estribos que se tenían que hacer, pues se proponía una modificación, porque en proyecto venía unas estructuras prefabricadas que hasta que no creciera la hierba, pues aquello no iba a ser muy integrado. Entonces, pues se aportaron diferentes soluciones
y una de las que gustó fue esta, hacerla con piedra. Esta, por ejemplo, que me preguntabas antes, de Navisworks, este es el viaducto de el terreno y todo, la ortofoto está georreferenciada, la topografía es la real sacada de los vuelos, y luego ahí se modeló el viaducto. Digamos que el tablero y las pilas aquí se modelaron directamente con el InfraWorks, y el arco sí que está modelado con Revit. No sé si habéis probado la vinculación entre Revit e InfraWorks, pero no es muy cómoda ni que dicen lo exporto o lo saco. Bueno, hay mucha conexión entre InfraWorks y Revit, o cada vez parece que hay más, pero lo de que salga georreferenciado y bien y en su sitio, igual lo han mejorado, pero en aquel entonces lo tenías que llevar al sitio. Aquí el resultado quedaba bien y por lo menos se hizo eso con todas las soluciones, pero sería muy bueno que realmente un modelo de Revit fácilmente lo abres en InfraWorks y te fuera al sitio. En su momento, quizá hoy en día lo hayan solucionado, pero en su momento era muy complicado. Leí por ahí que existían trucos o formas de cómo tienes que exportarlo o demás, pero al final acababas pasando por un formato que ni era IFC, ni era pues a través de IMX o algo así, que era un formato que venía de la parte industrial. Pero bueno, supongo y espero que lo hayan mejorado un poco esa coordinación. Y esto, por ejemplo, es la última. Esta es la imagen que hemos puesto en el cartel. Esta es la última nave que hemos terminado en Abrera, cerca de Martorell, un poco al sur de Barcelona, y en el que también todo el modelado, pues desde la estructura prefabricada, era todo prefabricado. En la estructura prefabricada sí que la aportaba el industrial del prefabricado, pero luego todos los elementos sí que los fuimos modelando nosotros, salvo a lo mejor el PCI, toda la recogida, la recogida de pluviales o la protección contra incendios, sí que suelen ser trabajos de MEP que sí que suelen hacer los industriales, porque muchas de estas empresas sí que también lo tienen automatizado, que les sirve directamente para una estimación de sus materiales y saber con cuántos tubos me tengo que ir a la obra o con qué longitudes de tubo tengo que ir ya a la obra para optimizarlo. Incluso cualquier cambio lo van actualizando en su programa y te va cambiando el presupuesto que puedes tener con ellos. Esta es la parte que os quería contar de toda mi historia, de las obras y demás, y un poco al final a modo de conclusiones, aunque luego hablaremos de otras conclusiones, pero más de características o que yo he ido viendo y que creo que son importantes tener en obra. Uno es el tema de AutoCAD no desaparece. Para mí es complicado el decir, quizá a lo mejor en un estudio o alguien que se dedica al diseño que dice mi resultado va a ser unos planos, pues realmente el cómo salgan esos planos, pues puedes aportar más o menos calidad, uses BIM, uses AutoCAD, según cómo te manejes. Pero a nivel de obra trabajas con muchos industriales diferentes, muchísimos. Entonces, el olvidarte de AutoCAD o querer que todo el mundo use Revit o que sepa lo que es un IFC o que el IFC esté ubicado o que el material esté dentro del IFC, cualquier cuestión de esta es complicada. Entonces, yo creo que es mucho mejor, no se ven aquí muy bien los ejes de replanteo, pero al final es definir en AutoCAD, que AutoCAD sí que lo entiende la mayoría. Esto lo sigo usando hoy en día, o sea que en todas las obras en las que empiezo, lo empiezo de esta forma, que al final son definir unos ejes en AutoCAD, a partir de un layout que puede haber de la nave, y es definir unos ejes, elegir un punto y de ese punto poner todos los datos. El giro que tiene respecto al norte de toda la estructura, las coordenadas de ese punto y la cota del acabado superior de solera, que es el que solemos tomar como cota cero de la nave, pero al final es elegir una cota relativa que estemos usando en el proyecto, pero saber la traslación que ese punto debe tener, la traslación y la rotación que ese punto debe tener a las UTM. Una buena forma
quiero ponerlo en marcha en una obra que estoy empezando, es el hecho de modelarte un pilar, pues modelo un pilar de 10 metros centrado en ese punto y ya girado y demás. Y lo abro con BIM-Vision y veo que ese pilar, que al final acaba siendo un prisma, pero está ubicado. Y a cada uno que vaya a participar, el hacerle modelar en su programa ese mismo pilar y exportarlo a IFC. Si abres los dos IFCs en un mismo archivo y te cuadra, pues entonces es que está modelando y ya puedes seguir modelando antes de empezar. Bueno, cualquier traslación y demás la puede hacer después en otro momento, pero siempre es bueno comenzar porque es complicado, muy complicado el empezar o el venirle a la gente ya desde el principio de pero lo has ubicado, está en su sitio, a ellos lo que quieren es trabajar, si puede ser cuadrado y con los ejes ortogonales, eso mucho mejor. Y también es verdad que todos los ejes, lo que pasa es que al final vas a una realidad en la que el norte no vas a poner todo hacia el norte. Otro tema que lo hemos hablado varias veces, que es el tema de la georreferenciación. Nosotros trabajamos, he puesto ejemplos de obra civil, pero al final también en las naves industriales la mejor forma de no liarte es que todo tenga sus coordenadas UTM reales. Y que no significa que en los programas de modelado trabajes con las UTM reales, sino que lo primero que tienes que hacer, el ponerte el survey point o el base point de Revit, ubicártelo en el sitio que ponía en el AutoCAD esto sirve para eso. Al final yo lo primero que hago es cogerme este archivo, me lo pongo en centro a centro en el Revit y girarlo como lo quieres y adquirir coordenadas. Y luego ya llevas los puntos a ese mismo punto para ver que en todo momento lo estás trabajando así. Pero al final ese proceso, se haga de esa forma o se haga de otro, acaba siendo bastante follón el dejarlo para después. Si se puede trabajar ya con un archivo de Revit, en el que ya la orientación al norte, el norte real, norte de... Bueno, estoy hablando de Revit, entiendo que sí que es el programa que soléis usar, pero bueno, yo es el que más uso. Pero al final no es más que, bien sea el punto base de proyecto, punto de replanteo, o bien sea un base point de tecla, pero al final es más ubicar algo que te permita ubicar siempre en coordenadas originales, en UTM. Otra cuestión que creo que es muy importante en obra, quizá a lo mejor para un proyecto tú pones las puertas y luego al final te da un recuento de puertas y ya está. Pero en obra sí que es importante que cada elemento sea un elemento. Entonces, yo lo que uso mucho es lo del parámetro marca. Cada elemento que tengo en el proyecto, conforme lo voy avanzando ya en obra, y ya me voy a una contratación o a una fase en la que ya estás contratando, ya tienes un diseño final, entonces ya sería el darle el parámetro marca para que tú desde una tabla ya tuvieras correctamente ubicado en tu cabeza de saber qué elemento. Esto es el viaducto 1.1, el vano 4, el segundo empezando por la derecha. Entonces, esta de aquí de las vigas prefabricadas y lo de las zapatas es de la obra de Morella que os he comentado, la de la carretera, y este es uno de los viaductos, ¿vale? Están así 2.9 menos el último que al final no se modeló. Otra cuestión también que complica en obra civil, está todo muy enfocado a que sea ortogonal. Pues hay estribos de puentes que no son ortogonales a la zapata, por ejemplo. Entonces, en esa zona ya tienes que modelar in situ o inventártelo de alguna forma, porque no pocos viaductos, cuando tiene que cruzar una carretera por debajo, pocos viaductos tienen el estribo perpendicular a la carretera de abajo, entonces acaba llevando un esviaje entre lo que es el alzado y lo que es un eje con la zapata del estribo. Entonces todo esto eran tablas de planificación y ya no lo del orden, viene a decir más que aunque sea un archivo de texto, yo es lo que sigo usando, un archivo de texto en el que cualquier nivel nuevo que voy creando, aunque trabaje para mí solo,
acabo poniéndome ese nivel de que es esta es de la obra de Zaragoza, de la obra del centro comercial, en la que cada nivel, pues yo me ponía como referencia o saber a qué nivel correspondía. Pues esto era en este edificio el nivel de planta baja. Entonces para mí sí que era bastante interesante para no estar creando dos niveles en distintos archivos y poder coordinarlo todo entre sí. Otro tema, ¿vale? En un estudio o en una ingeniería, al final cuando haces un proyecto, tu resultado final es el proyecto y el presupuesto. Entonces los criterios de medición siempre van enfocados a que sigan los criterios de ese presupuesto que al final vas a confeccionar, pero en obra el punto de partida es un proyecto con un presupuesto. Te tienes que adaptar con el modelado a esas formas de medir que se han seguido en el proyecto. Por ejemplo, esto es un ejemplo de estructura metálica. La estructura metálica, pues tantos kilos, todo va en la misma partida. Sin embargo, cuando se trabaja o cuando se hace un pedido con un determinado subcontratista, pues para tratar de mejorar mejorar los precios o tratar de optimizarlo al máximo, puede existir varias partidas. Por ejemplo, en este caso, esto es una partida, un pedido que se le hizo al subcontratista de estructura metálica y tenía un precio de acero, pero luego tenía un suplemento por perfil de tubo. Con el perfil de tubo lo que pasa es que son pocos kilos para el trabajo que lleva y el de curvado pues lo mismo, que al final aparte de cortarlos o hacerle los taladros que sean precisos, aparte tienen que curvarlo, entonces supone un trabajo extra. Tienes que adaptarte el modelo si lo vas a usar para la medición para que te pueda dar esas otras mediciones de cuándo tienes un suplemento, cuándo no tienes un suplemento, para poder medirlo de esa forma. Si no, acabas haciendo un porcentaje de esto que estimas que esto será de tubo, pero al final si quieres te cuesta poco en el modelado para luego, pero creo que la base, si luego quieres medir con el modelo, es partir de cómo tienes que medir para poder modelarlo de esa forma. Esta es la misma obra que habéis visto de Zaragoza, el centro comercial, y aunque esto es Revit, eso sí que lo conocéis, pero lo he puesto por la diferencia de esta parte de aquí al lado, que es el explorador el navegador de proyectos, ¿no? Se llama el navegador de proyectos. Normalmente en un estudio de arquitectura o como se suelen ver en muchos cursos, tienes aquí todos los planos organizados, todo perfecto, un montón de planos. Aquí la nomenclatura, todos los planos te sale con información del modelo, pocos detalles constructivos o hechos en 3D y ahí lo ves. Pero en obra, al final, lo que más controlado tenemos que llevar son las mediciones, o debería ser. Entonces aquí, si os dais cuenta, solo hay planos de planta, no hay ninguna sección, ninguna vista y no hay planos de sheets, de planos preparados para una salida limpia o una salida para presentar, porque para nosotros está el modelo y sobre el modelo ya si quieres hacerte una sección porque hay alguna duda, ya la haces en ese momento. No estás preparando planos, si no vuelves otra vez a la metodología de CAD en la que haces muchas secciones para tratar de representarlo. La representación ya la tienes hecha en el modelo. Cualquier duda de secciones y alzados los puedes ver directamente del modelo. Y bueno, con esto la parte de BIM no quería tampoco cerrar las puertas a que puede ser que existan muchas tecnologías que nosotros sí que estamos usando ya en obra. Estos son detalles reales con una tablet, no nos paga nada Samsung, pero son las tablets que al final cada encargado nuestro en obra tiene. Este, por ejemplo, es un plano de AutoCAD. Otra vez he dicho que tampoco hace falta olvidarnos del AutoCAD, por mucho que estemos hablando de BIM, tampoco hay por qué cerrarse a que pueda existir AutoCAD. Lo que sí que ha cambiado con esto es que en lugar de tener el encargado un plano acotado en el que le dé todas las cotas y él sacárselo aparte, esto es un plano de AutoCAD sin ninguna cota en el que la información de planta de la solera que tenía que echar la tiene toda ahí.
Y aquí es que igual no se ve, pero aquí lo que ha medido es un área, y esto lo ha usado realmente el encargado en Zaragoza, lo usaba cuando tenía que echar una solera, para sacar los metros cuadrados que tiene que echar de solera, lo que hacía era con este programa, cogía el plano de AutoCAD y pinchaba en las 4 esquinas, o en todas las esquinas que quería hacer un polígono, para sacar el área, y con ese área, sabiendo el espesor que tenía que echar, pues entonces con eso pedía el hormigón. Y no era necesario ese incremento de oficina técnica en la preparación de documentación para obras, sino que directamente lo que interesa es tener un plano con la información. Se ha olvidado muchas veces el tema de la información en plano de AutoCAD. De hecho, preguntas qué es un plano, y para la gran mayoría un plano es el resultado en papel o el resultado en PDF. Pero sin embargo, si hablas de un plano en DWG, puedes meter mucha información en un plano en DWG que realmente no eres consciente, o que no estás pensando en ello a la hora de hacer ese DWG. Estás pensando solo en la visualización final. Igual que se usa esto, pues a nivel de visualización, esto es con BIM 360 o con A360, está bastante así mezclado ahora las plataformas, y cada año lo cambian. De todas formas, el visor con A360, si lo habéis probado alguna vez, a la hora de mover con el dedo en una tablet o a la hora de moverlo, es complicado. Para mí sigue siendo complicado. Entonces eso no lo usamos todavía como un flujo, de trabajo, sino más bien a la hora de visualizar algún detalle. La realidad de eso es que, aunque se pueda subir un modelo a la nube y se pueda ver desde una tablet, acabábamos antes con el Navisworks de la oficina diciendo cómo va esto, y enviabas un pantallazo desde el Navisworks de la oficina por Hangouts, por ejemplo, que usamos nosotros, o por WhatsApp, o por algún servicio de mensajería, pero acababas haciéndolo mucho más ágil. Aunque tuvieras que molestar a la oficina técnica, no te tenía que preparar un plano acotado con los detalles, sino me interesa esta cota y me interesa este encuentro, pues enviabas una foto del modelo y ya está. Y luego otra es, esto también desde hace un par de años, hay muchos procesos en una constructora que al final se pueden automatizar, y me refiero a procesos de gestión, de la propia gestión de la obra, el tema de pues que un encargado al final rellena un parte de obra de lo que ha pasado en la obra ese día, qué materiales han entrado y demás, se lo da a un jefe de producción, lo acaba metiendo un administrativo para tener los datos de costes. Todo eso es lo que estamos intentando. Ya ciertas partes al final hemos empezado a crear aplicaciones para esas tablets, de forma que todo ese proceso se puede automatizar, y el encargado directamente de la obra ya puede pasar el parte, ya puede apuntar qué personas están en obra, qué materiales han entrado y demás detalles que se le pueda ocurrir o que el jefe de producción pueda necesitar. Y al final acaba siendo conectar bases de datos, porque eso que hemos visto antes se conecta con otra plataforma que al final es una plataforma web, pero donde das acceso a los subcontratistas para subir su documentación, y directamente ya llega a ser que el encargado sabe si el subcontratista ha subido la documentación o tiene la documentación actualizada, y esa persona puede entrar en obra o no puede entrar, o le falta un papel, si el papel es leve o grave y solo lo necesita después. Entonces todas esas cuestiones ya empezamos a conectarlas, aunque se sale un poco del BIM, pero creo que la llegada de la tecnología a la obra creo que es bastante importante que empiece a producirse. Y otra herramienta, vosotros seguramente ya estáis bastante más acostumbrados, no habéis preguntado, ¿no? Pero espero que podáis preguntar algo, pero por ejemplo, el cambio de tanto email hacia más plataformas de colaboración. Existen plataformas más profesionales, pero al final también tiene un coste. Entonces sí que valoramos la opción y hemos empezado a usar el G Suite, que al final acaba siendo como la plataforma de Google Drive y todos sus programas, que para un usuario normal son gratuitos, pero existe una opción para empresas, y que creo que nos ha venido bien y ha cambiado la mentalidad de muchas personas a trabajar en un espacio compartido
en lugar de estar enviando, a la hora de organizarse, ha cambiado muchos procesos y ha venido muy bien, en lugar de tener información desconectada, a tener esa información más conectada y usar programas que realmente están mucho más conectados. Y otro tema es los drones. Al final veréis también drones, láser escáner. Creo que los láser escáner, habéis visto algún ejemplo, al final acaban trabajando con nubes de puntos. Quizá la llegada a la construcción es complicado que realmente necesites tantos puntos para definir alguna zona. Puede ser casos concretos que sí que sea útil, pero con la mayoría de estaciones robotizadas que ahora mismo existen, que son más asequibles y que son las que normalmente usamos, al final lo que obtienes son puntos de referencia en la que ya no hace falta un peón que vaya con el topógrafo, sino que, bueno, antiguamente las estaciones, no sé si habéis hecho prácticas de esto. Yo en mi carrera te volvías loco y no te cuadraba la nivelación, al final, bueno. Entonces, antes te ponías donde estaba la estación y viendo la estación había otra persona que se ponía con la mira o con el aparato que fuera para tomar los datos. Hoy en día ya han cambiado esa forma de funcionar y la mayoría, creo que todas las que tenemos ahora sí que ya todas las que tenemos son robotizadas, en la que la base es la que está fija y tú te vas y el mismo topógrafo es el que se va con el aparato al punto que quiere medir y le va siguiendo el punto. Entonces, de esa forma te evitas el tener a otra persona. Antes cada topografía la tenían que hacer 2 personas, porque si no, quien aguantaba puede poner un trípode, pero no era eficiente. Entonces ahora ya es el mismo topógrafo el que se va al sitio. De ahí el siguiente paso son los láser escáner, que al final es una nube de puntos, de tomar un montón de puntos y alguno me aprovechará, pero realmente son aparatos todavía bastante caros para que realmente le encuentres esa utilidad que casos concretos puede ser, pero que simplemente para resolver muchos encuentros pues te vale con que un topógrafo te vaya y te tome 10 puntos en esa zona, que tú te lo marcas con referencia y con esas referencias puedes modelarlo lo que tú necesites. Pero bueno, el uso del dron, un dron sí que lo tenemos, eso sí que le hemos hecho, sí que le hemos dado bastante uso a la hora de toma de terrenos, sí que para nosotros es bastante útil. Este es al sur, en un municipio al sur de Valencia, en el que hubo un deslizamiento de tierra y entonces pues sí que se nos pidió échanos una mano a pasar el dron para estudiar las soluciones. Esto de aquí es una nube de puntos ya pasado por el mallado que te hace un mallado con este programa, a partir del cual ya tienes un modelo digital del terreno, y con esto lo que pasa es que aquí todavía se están estudiando soluciones para que no fuera una solución temporal, sino a ver si la actuación tiene que ser mayor, de forma que no vuelva a ocurrir en unos años esto mismo. Y bueno, ya como conclusiones, os voy a ir diciendo varias, aunque ya os he ido soltando varias cuestiones, pero a mí una de las definiciones que más me gusta y que está bastante extendida es el hecho de construir 2 veces. Realmente con el BIM estás realizando un modelo en el que te planteas muchas cuestiones constructivas, te las planteas ya a la hora de modelar o a la hora de los encuentros, te las vas planteando y te ayuda a anticiparte a ver cómo tienes que montarlo o si tienes que cambiar de solución constructiva. Otro tema es, que también lo he comentado, el de los grados de madurez. Ahora mismo lo que pasa en el sector es que hay un amplio abanico de grados de madurez, que hay gente que ni ha oído la palabra BIM, otros que solo la han oído porque dieron una charla en algún sitio, otros que hacen BIM sin saber que están haciendo BIM, gente que quiere tenerlo todo en el BIM, gente que lo pide sin saber qué es lo que pide ni para qué lo va a usar. Entonces, ese grado de desconocimiento, o que en una obra pases por distintos grados de madurez según el agente que vaya a participar, pues es lo que no lo hace ahora mismo del todo eficiente. Supongo que poco a poco todo esto va a cambiar y cada vez lo vaya oyendo más gente.
El conocer los criterios de medición no únicamente me refiero a que en tema de obra lo que he hablado, que tienes un presupuesto pero también tienes unos pedidos, de no fijarse solo en el presupuesto a la hora de modelar, sino también estar pensando en los pedidos. Y no solo eso, que con el BIM cuestiones que antes las medíamos de una forma o de forma indirecta, también hay que valorar si modelándolo conseguiríamos una mejor medición y si nos es útil, porque también hemos hecho prueba de modelar hasta un ignifugado de perfiles para ser muy exactos, y el tiempo que gastas en todo el modelado no te ayuda tanto como para al final te vale más a partir de la estructura metálica elegir los perfiles y con eso la masividad y con eso cuánto tienes que ignifugar, que hacer un análisis a través de un modelado dentro de un modelo BIM. O sea que también hay que distinguir que pueden existir cuestiones. Todo lo que modeles dentro del modelo, pues sí que te va a dar una medición más exacta, pero ahí también hay que plantearse si la medición, según en la fase en la que estemos, la medición desde un punto indirecto también puede ser útil. Un caso muy típico que ahora mismo existe es el tema de los rodapiés. Pues al final la medición de unos rodapiés, pues hay gente que modela el rodapié y hay gente que lo que hace es ver el perímetro y ver el perímetro de las habitaciones y restarle las puertas. Entonces son formas de medir en las que también hay que planteárselo o valorar el trabajo que te da y si te es útil sacar una medición más o menos exacta. El conocer los usos es muy importante plantearse desde el principio para qué lo quiero, porque sigue ocurriendo que porque sepan que tienes un modelo BIM, creen que una infografía es darle un botón. Entonces, la preparación a partir de un modelo de una infografía lleva un trabajo de texturas y de iluminación que nosotros no solemos hacer, que a lo mejor a nivel de hacer una imagen 3D del modelo nos puede servir, pero una infografía lleva algo más. Y como eso, muchos detalles como los criterios de medición, de si no tienes organizado el modelo de forma que puedes sacar los kilos directamente. Por ejemplo, Revit con las barras no se lleva directamente bien, entonces se puede obtener de alguna forma, pero es como eso, sácame los kilos, pues si no lo has modelado no tienes por qué modelarlo. Entonces es un poco, creo que es muy importante el hablar del para qué o el que toda la gente lo sepa para saber la forma de que modelar. Y el alinear a todo el equipo en obra no puede quedarse el BIM en un tema de oficina técnica. Al final, si se queda en un tema de oficina técnica, el resultado que a lo que tiene que llegar es la obra. Entonces tiene que ser una obra, creo que tiene que ser un medio que realmente llegue hasta el encargado. Y no solo hasta el encargado, sino también a la hora de contratar, cuando se contrate a algún... Siempre hay que valorar la opción de si puede trabajar en BIM, no puede trabajar en BIM, si está preparado. Entonces, todas esas cuestiones deberían ser un criterio a valorar a la hora de contratar. Entonces, esto ya como final, ya he puesto que la digitalización del sector de la construcción es algo esencial y para mí que el BIM es solo la excusa que estamos usando para digitalizar el sector. Bueno, muchas gracias, espero que... ¿Habéis preguntado poco? Pero bueno, ahora si queréis podemos hablar de cualquier duda que podáis tener. Muchas gracias. Te lo han desconectado. No, ya va. No. ¿Ahora? Ahora vale. Sí. Pues nada, darte las gracias porque la verdad es que yo creo que siempre está bien contrastar estas opiniones, ¿no? Que yo creo que desde aquí, desde las aulas, los que mayoritariamente dedicamos el tiempo aquí a las aulas, pues ver que o vamos por el buen camino, creo, y por otro lado que yo creo que está bien, ¿no? Ver que realmente pues al final esto tiene una aplicación poco a poco, ¿no? Cada vez pues yo creo más eficiente en base a lo que has comentado, ¿no? Al grado de madurez. Y ya en base a eso, pues con lo último que has comentado precisamente de todo esto, ¿no? Del distinto grado de madurez y del uso,
Yo entiendo que, como tú has dicho, pues hay que seguir trabajando todavía, ¿no?, de formas variadas, pues porque hay muchos agentes implicados que siguen trabajando con los procedimientos habituales. Pero tú, por ejemplo, como empresa, ahora mismo, la información que a ti te llega y que tú tienes que gestionar, por ejemplo, para ofertar un proyecto, para empezar a trabajar con él, ¿te es útil documentar o que te manden información en papel? ¿O tú directamente ya podrías decir, oye, yo ya trabajo con información en modelos o información digital? Es decir, ¿en qué porcentaje debemos, y sobre todo pensando que incluso esta tarde teníamos un taller, ¿no?, pensado en cómo documentar, ¿no?, cómo documentar a partir de un modelo, es decir, qué documentación tenemos que generar a día de hoy? ¿Es realmente necesario, por ejemplo, seguir documentando un proyecto como lo hacemos tradicionalmente en plantas, alzados o secciones? Y te repito que entiendo que sí, porque mucha gente sigue trabajando con eso, pero para ti, ahora mismo, para ti. Para mí, trabajo. yo creo que acaba siendo más un criterio burocrático de cómo hay que preparar un proyecto hoy en día, de los mínimos, los planos que tiene que tener, las plantas, lo que se pueda pedir en un proyecto, ya sea ejecutivo, ya sea básico, que una cuestión de necesidad para una obra para realmente ejecutar. Ya existen obras, por ejemplo, lo que pasa que en Noruega y demás, que todos esos trámites administrativos ya se los evitan y todo está contenido en un modelo. Y lo que quiere el que vaya a construir lo tiene que sacar del modelo, pero incluso armado, incluso todos los detalles. Realmente el que haya mucha documentación, a mí con el estructurista metálico sí que tenemos unos planos de fabricación, por ejemplo, al final, pero acaba siendo más como una documentación as-built por cumplir con lo que necesitas al final. Si todo eso estuviera bien contenido en el modelo, pues entonces creo que no haría falta el hacer toda esa documentación. También es verdad que ellos la hacen porque a nivel interno todavía tienen un proceso que es un plano con una ficha de fabricación, y en la ficha de fabricación fabrico esta pieza. Me da igual cómo sea la estructura, yo fabrico esta pieza y me centro en esta pieza. Entonces, dentro de ese proceso sí que siguen trabajando con planos. Entonces, ya que haces esos planos, apórtamelos, y a la dirección de obra pues igual, apórtamelos, porque al final acaba siendo una documentación final de obra que hay que hacer. ¿Es necesaria hacerla, no hacerla? Pues dependerá de la calidad que tenga el modelo y dependerá del que se lo vaya a quedar al final, del cliente o de que va a llevar el mantenimiento, si le es útil tener documentación de plantas y secciones, o lo que quiere es un modelo. Yo preferiría, si fuera un cliente, un modelo bien detallado, y bien detallado con lo que yo necesito para el mantenimiento. Me da igual, una vez para el mantenimiento, me da igual el cómo se unen los pilares con las zapatas. Me interesa saber bien los espacios, qué tamaño tienen, o los elementos a conservar. Ahora mismo nos han llegado modelos, siguen llegando algún modelo que acaba siendo un croquis de esto es la idea que llevo del proceso de mi fábrica, y que en base a esto cómo tengo que actuar. Sí que hay mucha gente que si su trabajo acaba siendo la fabricación de algo, no sabe el proceso que hay que seguir para, pues en eso también acabas juntando pues a un proyectista o una dirección y tal para acabar haciendo la obra. Otras veces también la gran mayoría nos llegan como planos de AutoCAD, ¿vale? O sea que al final, a nivel de estudios o a la hora de licitar, no llegamos a usar, no llegamos a modelar a partir de esos planos. La idea es que a partir de ahora sí que lo hagamos. Tenemos prevista una formación en la que la gente empiece a saber cómo usarlo, y nos han llegado también modelos BIM, pero la calidad de muchos modelos BIM ahora mismo hay que llevarlo con cuidado, porque hay modelos BIM que se preparan para tener el proyecto, sacas los planos básicos que te valen para arquitectura, pero no te valen para medir. Yo creo que lo primero que haría alguien de una constructora sería reorganizarse todos los elementos de forma que les sean útiles, crearse las tablas de planificación sacadas del modelo. Pero me han llegado modelos en los que tienes la nave y luego en un extremo tienes muros para que no se le borren las familias por si las tiene que usar. Entonces eso te desvirtúa la medición. O las escaleras en las que son muros de 4 centímetros para hacer la zanca.
eso al final te va a salir como un muro cuando es una estructura metálica. Entonces son temas así que cuando entras al detalle de un IFC, a la hora de la construcción sí que te importan bastante más si has hecho solo el modelo para hacer la documentación. Habrá modelos BIM que los habrás hecho para sacar las mediciones y para preparar la documentación que necesites. No sé si te he respondido, me he enrollado. Que yo saco la... Eso es. Hay todavía también cierto recelo en dar el modelo, ¿eh? Esa también podemos abrirla. Bueno, no, yo lo que pasa es por aclarar el concepto de documentar. Documentar en formato papel es una manera de documentar. Yo creo que se trata de cuál es la forma de documentar. Documentar es formato DWG, documentar es en formato JPG, documentar es en formato PDF, documentar es en formato IFC. Todos son documentos. Yo creo que lo que nos interesa del modelo es documentarlo, exportar sus datos en el formato que deba ser útil. Yo creo que efectivamente en una administración mover un modelo Revit no tiene ningún sentido y lo que necesita una administración es un documento IFC para poder visualizarlo de manera directa. O necesita un encargado como el que decías tú, pues no necesita un formato Revit, ni mucho menos, lo que necesita es un pantallazo. Entonces, yo creo que documentar un modelo son todos esos formatos de documentar y todos los que realmente permitan un flujo de trabajo y una interoperabilidad. No, el formato papel es solamente el 1% de las fórmulas de documentar a las que deberíamos de ganar con este proceso BIM, ¿no? Sí, por eso, y tampoco el hecho de que se hable de un modelo BIM para mí no significa que todo tenga que estar recogido en el modelo. Es complicado que todo esté recogido en el modelo, pero sí que exista alguna conexión que yo pueda trazar para que no sé si se me oye, sí, que lo que comentaba era que hay a lo mejor una idea de que al hecho de trabajar con un modelo BIM todo tiene que estar en el modelo BIM. A lo mejor estás sobrecargando el modelo y realmente no te es tan útil muchos de estos aspectos, pero de alguna forma puedes crear algún parámetro en el modelo de forma que tú le puedas encontrar la conexión más o menos automatizada con una base de datos o con una carpeta que tiene todos los PDFs. Me refiero sobre todo a nivel de calidad. Pues por ejemplo, a nivel de calidad, tampoco creo que no es tan útil el tener el resultado que te ha dado un determinado ensayo, tenerlo asignado dentro de la zapata, sino el tener esa conexión con el número de muestra de un acta que te ha salido unos resultados para poder saber a qué sitio ir a buscar si tienes alguna duda sobre la calidad de esa zapata. Lo mismo con los planos de fabricación. No necesitas que el armado esté dentro del panel puesto porque creo que a lo mejor te acaba pesando más el modelo y a la hora de construcción, a la hora de montar en obra no necesitas, quizá te podrías conformar con los 200, los 300 en alguno de los casos. Entonces el exigir o pedir porque sí el modelar las armaduras, por ejemplo, pues tampoco tiene mucho sentido si son en zonas repetitivas, quizá en detalles, en encuentros. Pero sí, la forma de documentar, yo tampoco soy partidario de que todo se haga de una forma o de otra, la cuestión es tenerlo organizado. Una cuestión que has indicado que está muy bien, que es el tema del para qué. Y la semana pasada, la anterior, estuvimos con unos compañeros tuyos de Arpada viendo igualmente BIM en obra en la misma obra, con otros equivalentes que igualmente hacían su modelado casi en el primer momento, antes de empezar la obra, tenían que ir por delante, por supuesto, de la construcción, y aquel modelado ya descartaba todo lo que era la documentación del proyecto porque lo hacía inviable e inútil, puesto que ya se tenía todos esos planitos de WG o cosas que hacen falta para el replanteo, para el conteo, para la cuantificación. Entonces, bueno, bienvenido la utilización del BIM en obra, porque bueno, se hace para un para qué, pero es lo mismo que les dije a ellos, se hace para mí.
Para mí. El para mí eres tú. Quiero decir que tú te haces tu BIM para tu empresa. Finalmente tienes que integrar, como has comentado, 70 modelos IFC que vienen distintos, pero tiene que haber un coordinador que es el que al final va a tener que gestionar y entregar esa obra, porque todo esto se hace efectivamente, como bien has dicho, para hacer la obra, y si no tiene esa función, no tiene ningún interés. Yo pienso que el siguiente paso va a tener que cambiar mucho la cosa. Tendríamos que ir a un modelo del IPD, es decir, ya desde el proyecto tendría que haber estado el constructor, y el de las armaduras, y el de tecla, y cada uno habría contado su para qué, y entonces si hubiéramos gestionado el modelo para que te diera la medición, o para que me diera la coordinación de la grúa, o para hacer los pedidos que tengo que hacer, o para hacer el FM final. Pero mientras eso no esté, digamos que en el sector de la construcción estamos un poco siguiendo el mismo modelo que ya teníamos. O sea, lo que me interesa a mí lo hago, y lo que no, pues ya lo hará a quien le interese. Este es un poco lo que he hecho en falta, que, bueno, estamos hablando con una empresa constructora y habla, lógicamente, de su para qué, que es un poco a lo que voy. Y, en definitiva, a, no sé, modelos como la contratación pública, que también ha comentado José Manuel, y que finalmente le decía a Salva conforme veníamos para acá, que ya me encontré algún concurso que no da DWGs, da IFCs en la convocatoria, con lo cual ya está dando por supuesto de qué vamos, ¿no? O sea, esto va a ir de esto, ¿no? Ya hay un BEP que se pide, ya hay una valoración del grado de madurez, que también está muy bien. De todo esto sabemos que hay unas guías UBIN que nos deben regular el modelado. O sea, estamos aquí un poco, como yo suelo decir, comiéndonos el jamón a bocados. Lo primero que más necesito y primero tengo que utilizar, que es la coordinación geométrica y la comprobación de la medición, y ya. Que ese es mi para qué. ¿Vale? Ese básicamente creo que es el de una constructora también. Sí, pero insisto, no sé, imagino que lo conocerás, que yo siempre hago referencia a esta imagen, ¿no? Que la que pone Sergio Muñoz de los buitres comiéndose la vaca. Seguimos en la misma imagen de descoordinación. O sea, cada buitre tiene su para qué, y bueno, estamos utilizando esta herramienta porque nos es más útil que lo que era el DWG, hasta donde nos es más útil, y donde no lo es, no la usamos y seguimos con el DWG, porque sigo buscando mi para qué. Sí, creo que toda la base o la forma de trabajar, al final, aunque pensamos que, o la imagen que ponen de la obra en medio y todos los agentes viendo hacia la obra, es muy idílica y seguimos trabajando con otras herramientas, pero quizá la forma de trabajar en muchos aspectos, salvo que exista un IPD o se pueda dar en algún momento, por mi experiencia no se ha llegado a cerrar de esa forma. Sí, es un paso. Pero sí, también lo de la coordinación 3D y lo de la obtención de mediciones, para mí creo que son los primeros usos en los que piensas y que son buenos usos. Gracias. Sí, claro, cuando queráis. Adiós.